Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches Good afternoon, good morning, and good evening a los queridos amigos y hermanos que nos están escuchando. to our dear friends and brothers who are listening to us. Hoy quisiera explicar un poco más acerca de la sabiduría que había en el apóstol Pablo Today I would like to explain a little bit more about wisdom that was in the Apostle Paul y la fuente que le comunicó esa sabiduría, and the source of that wisdom. porque en esencia fue Because, Dios because in essence it was God a través de Jesucristo through Jesus que le dio a conocer este verdadero evangelio. who told him about this true gospel. Recordemos un poco lo que ya mencionamos en mensajes anteriores Let's remember a little bit what we already mentioned on previous messages. del libro de Gálatas, In Galatians, la carta que el apóstol Pablo le escribió a las iglesias de Galacia, the letter from the Apostle Paul to the churches in Galatia. y en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, leemos lo siguiente. And in chapter 1, verse 11 and 12, we can read the following. Dice el apóstol Pablo: The Apostle Paul says, sepan ustedes esto, hermanos. "You have to know this, brothers. El evangelio The gospel que yo predico that I preach, no es invención humana. it's not a human invention." Verso 12. And on verse 12, No lo recibí I didn't get it, ni lo aprendí nor learn it de hombre alguno, from any man at all, sino but que Jesucristo mismo me lo hizo conocer. Jesus Christ himself made this clear for me. Estas son palabras esenciales para, como primer paso, llegar a entender esta sabiduría que había en el apóstol Pablo. These are essential words as a first step to begin to understand this wisdom that abide in the Apostle Paul. Él no lo fue a aprender en los eruditos que había allí en Jerusalén. He didn't learn it from the people that know a lot from Jerusalem, Porque nunca hubiera llegado al conocimiento de esa verdad. because he would never get there to that knowledge of that truth. Pero como él mismo lo dice, But just like he says, Jesucristo mismo Jesus himself me lo hizo conocer. told him about this. Y en el verso 15 dice: pero Dios que me escogió But on verse 15 it says, "But God who chose me antes de nacer before I was born, y por su gran bondad me llamó and with his kindness he called me, y tuvo bien hacerme conocer a su Hijo, and he also made me know his Son, para que anunciara su evangelio. so I could preach his gospel." Así que el evangelio So the gospel nace en Jesucristo is born on Jesus, y es Él que le explica and it's him who explains a Pablo esta verdad, to Paul this truth. a este hombre que Dios había escogido desde antes de nacer To this man that God chose before he was born, para dar a conocer este evangelio que hoy conocemos nosotros. so he could preach this gospel that we know today. Bueno, y siguiendo adelante,
Yo quisiera hoy, como en una segunda etapa, I would like to today, as a second step, volver un poco atrás, ahí apenas atrás una hoja o dos go a little back de la Biblia, en Segunda de Corintios, on 2 Corinthians, la carta que él escribe a los hermanos de Corinto, the letter he wrote to the brothers in Corinth. en el capítulo 12, On chapter 12, dice así: he says, ciertamente no me conviene gloriarme. "It's not convenient to me to take the credit." Tenemos que empezar por la presentación de este capítulo. We have to begin with the presentation of this chapter. Lo primero que dice, no me conviene gloriarme. It's not convenient for me to take the credit. Eso significa, no me conviene alabarme por cierta cualidad, que era esa cualidad de conocer a Jesucristo personalmente. It means that it's not convenient for him to take the credit for that quality he had by knowing Jesus. Así que en ese espíritu es que Él da a conocer la verdad. So on that spirit is that he tells everyone about this truth. Y luego comenta una gran verdad. And then he says something that's really true. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. But I'll come with the visions and the revelations from the Lord. Así que Él tuvo visiones y revelaciones So he had de visions Dios. and revelations from God. Algo que ya había sido profetizado y lo vamos a leer en su momento. Something that was already told, and we will read about it later. Dicho por Ananías, Ananias was the one who ya se lo había anunciado already announced this, y está explicado en el libro de Hechos de los Apóstoles. and that it's explained on the book of Acts of the Apostles. Y para que la gente no creyera que era por soberbia que explicaba estas cosas, In order to don't let the people believe that he was being no me sale la palabra. bueno, alguna palabra falta en el inglés. Y dice así, siguiendo: conozco a un hombre en Cristo. I know a man in Christ. Lo dice así como si se tratara de otra persona. He's talking like this as he was talking about somebody else. Es una forma de explicar las cosas para no gloriarse. It's a way to explain things in order to not take in the credit. Entonces cuando explica, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años So when he explains, he say, I know a man in Christ that for 14 years, lo que le había ocurrido what happened to him, y que narra en este pasaje había sucedido 14 años antes. and that is told in this passage, has already happened 14 years ago. Luego dice, si en el cuerpo no lo sé, If on the body I don't know it, refiriéndose a ese hombre, talking about that man, si fuera del cuerpo no lo sé, if was a thing sigue from the explicando, body I wouldn't know it, Dios lo sabe. God knows. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. He was taken to the third heaven. Ustedes saben que el conocimiento de la humanidad fue progresando en el transcurso del tiempo. You know that the knowledge of humanity has progressed through time. Y por aquellos años, cuando Pablo escribió estas cosas, And back to those years when Paul wrote these things, se creía que había 3 cielos. it was believed that there were 3 heavens. Era un concepto generalizado.
It was a generalized concept. Un primer cielo, el cielo atmosférico, First sky, the atmosphere sky, el cielo donde vuelan los aviones hoy, the sky where today we see planes flying. un segundo cielo que era el cielo estelar, A second heaven, there was the sky for the stars, donde estaban las estrellas, where the stars were, y luego and then un tercer cielo que estaba más arriba de todo eso, a third sky that was above those all, a lo que luego Pablo explica que es el paraíso de Dios. something that then Paul will explain that is God's paradise, Que es donde Dios mismo habita. that is where God abides. Usted sabe bien que por la ignorancia de una religión católica, You know, for the ignorance of a Catholic religion, la gente creía que el centro era, la tierra era el centro del universo people used to believe that the earth was the center of the universe y que todo lo demás giraba alrededor de la tierra. and that everything else evolved around the earth, Lo que se conocía como el cielo estelar. or was known as the sky of the stars. Y conocemos bien la historia de Galileo Galilei, And we know the story of Galileo Galilei, que terminó preso who ended up in prison por declarar de que en realidad la tierra era la que giraba alrededor del sol. just for declaring that it was the earth, the one that went around the sun. Hay muchas teorías There's a lot of theories a las que la gente le llama, bueno, se me escapó el nombre a mí ahora, que se supone que son verdad There are some theories that suppose to hasta be que un true día se descubre la ley until one day a law is found for that que demuestra that demonstrates que esas teorías that those theories están equivocadas. are wrong. Las teorías son meras suposiciones. Theories are suppositions. Se creía una cosa y luego se descubre que las cosas no son así. It was believed one thing and then they found that things were in that way. Bueno, ese era el conocimiento que había en aquel entonces. Well, that was the knowledge that Y was por eso es que Pablo, que fue al escribir eso, dice que fue arrebatado al tercer cielo, allá arriba. and for that reason it said that Paul was taken to the Por encima del cielo estelar. third sky, above the stellar sky. Y sigue diciendo así: yo conozco a tal hombre. I know that man, it says. Si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. If it was about a body, I wouldn't know it. God knows it. Aquel fue arrebatado He was taken al paraíso. to paradise. Vio que acá utiliza el término paraíso, el paraíso de Dios. See how he's using the term paradise here, God's paradise. En lugar de decir el tercer cielo, ahora le llama el paraíso, donde Dios habita. Instead of calling it the third sky, he's saying paradise, the God Un- where God's live, Junto a Jesucristo, que está a su diestra. with Jesus who is next to him. Y ahí explica And there he explains que en ese paraíso de Dios, that here on that God paradise, dice el verso 4, it says on verse 4, oyó palabras inefables. he heard words that he couldn't explain. Como ya se lo dije, Like I already told, ya Ananías le había anticipado que iba a ver al Señor e iba a escuchar de la boca de Jesucristo estas instrucciones. Ananias had already told him that he will see the Lord and will hear instructions
straight from his mouth. Y acá lo dice así, que escuchó palabras inefables. And here it says that he heard words he cannot explain. Fueron cosas tan grandes There was things so big, las que oyó the ones that he heard, que no se pueden explicar con palabras. that he cannot explain it with words. No hay términos humanos para poderlo explicar. There are no human terms to explain it. Él lo hizo de la mejor manera posible al escribir las cartas. He did the best he could when he wrote the letters. Y por eso Pedro, que era un estudioso de las cartas de Pablo, And for that, Peter, who studied the letters of Paul, al estudiar esas cartas, Pedro by studying those letters, Peter se daba cuenta que había cosas difíciles de entender. realized that there were things that were difficult to understand. Y aún para nosotros son cosas difíciles de entender. And even for us, these are difficult things to understand. Y muchas veces entendemos las escrituras del apóstol Pablo And many times we can understand the scriptures of the Apostle Paul por las revelaciones del Espíritu, through revelations from the Holy Spirit. porque la sabiduría humana es muy limitada. Because human wisdom is quite limited. No puede entender acerca de las cosas celestiales. We cannot understand about the celestial things Si no es mediante revelación. if it's not through revelation. Yo he aprendido muchas de esas cosas porque me fueron reveladas. I have learned some things about that because they were revealed to me. El apóstol Pablo tuvo visiones y revelaciones. Apostle Paul had visions and revelations. Yo nunca tuve una visión. I never had a vision. Mi esposa sí. My wife did. Cuando Dios nos envió a este lugar donde estamos transmitiendo este mensaje, When God sent us here, the place where we're giving this message, llegamos acá en obediencia a una visión que tuvo mi esposa, we got him by obeying a vision that my wife had, donde vio un cartel como esos carteles de neón que eran populares hace unos cuantos años atrás. where she saw bright sign, Y decía claramente and el nombre del lugar este donde nosotros debíamos de venir. and it clearly said the name of the place where we should come. Yo nunca tuve una visión, I never had a vision, pero sí muchas veces he sentido la revelación de Dios para poder entender estas cosas que hoy trato de explicar. but many times I felt the revelations of God to understand the things that today I'm trying to explain. Fue así que Pablo fue arrebatado al paraíso donde Dios está That's how Paul was taken to the paradise where God is, y donde oyó palabras inefables. and where he heard the words that he cannot explain with words. Y luego aclara lo que yo ya traté de explicárselo a ustedes. And then it clarifies the thing I already tried to explain to you. Y lo dice así, que no les dado al hombre expresar. That it's not given to the men the possibility to explain it. La dificultad para explicar en términos humanos la grandeza del paraíso The difficulty on using human terms to explain how big this paradise was, fue un inconveniente. it was an inconvenience. No obstante, However, a través de sus cartas podemos entender through his letters, we can understand en dónde nació esa gran sabiduría que tuvo el apóstol Pablo where this great wisdom he had was born. y que también el apóstol Pedro, que era el que estaba más cerca del apóstol Pablo en el entendimiento,
And that also the Apostle Peter, who was closer to the Apostle Paul, all this knowledge, como lo dije, explicaba sus cartas. like I said, he would explain his letters. Y sigue hablando de este tal hombre acá en el verso 5. And he keeps talking about this De man. tal hombre me gloriaré, Of that man I will be proud, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. but of myself I will not be proud about anything but my weaknesses. Es maravilloso ver cómo acá lo trata de explicar a los hermanos de Corinto, It's wonderful how he tries to explain to these brothers con toda humildad, with a great humbleness para no gloriarse a sí mismo. in order to not glorify himself. Por no decir, yo recibí, yo tuve visiones, yo tuve revelaciones. Habla como si se tratara de otra persona. Y sabemos bien, si estudiamos bien este capítulo, que son las cosas que a él le sucedieron. And in order not to say, I had visions, I had revelations, and we can know this by studying this, that were things that happened to him. Y sigue diciendo en el verso 6. And he keeps saying in verse 6, Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. nevertheless, if I wanted to take the credit, it wouldn't be not true. ¿Por qué no sería insensato? Why? Porque diría la verdad. Because he would be saying the truth. Era la verdad, It was the truth. pero la trataba de presentar humildemente. But he was trying to present it with humbleness. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. But I won't do it, so no one will think about me more than they see or hear about me. Para que la grandeza de las revelaciones, So the greatness of these revelations, la grandeza de las revelaciones, the greatness of the revelations, indudablemente fueron extraordinarias esas revelaciones. without a doubt, it was extraordinary. Le fueron dadas a conocer en el mismo paraíso de Dios. They were revealed to him on the God's paradise. Pero luego explica, But then he explains, para que esas grandezas de revelaciones no me exaltase desmedidamente, so that greatness of the revelations didn't rise me so high por la tendencia humana de gloriarse a sí mismo, for the human tendency to take the credit and glorify ourselves. me fue dado un aguijón en la carne, I was given algo que pincha en la carne, something that sticked me on the flesh, un mensajero de Satanás. a messenger from Satan. ¿Con qué objeto? For what? Para que no me enaltezca desmedidamente. So I won't take the credit without measures. Respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. And for that I prayed many times, 3 times, to the Lord to take it away from me. Y Él me ha dicho, And He has told me, el Señor Dios le ha dicho, Lord told him, bástate mi gracia, that it be enough with my grace, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. because my power is perfect in weakness. Por lo tanto, For that, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades
I will be proud of my weaknesses, para que repose sobre mí so it will lay above me el poder de Cristo. the power of Christ. ¿No es maravilloso esto? Isn't this wonderful? Oh, cómo quisiera que cada uno de los que escucha esto lo pudiera entender bien. How I would want that every of you who are listening to this could understand this, No solo por sí mismo, not only by yourselves, sino para que también lo pudiera transmitir a otras personas. but also for you to tell about this to other people. La grandeza de la sabiduría y autoridad del apóstol Pablo, How great it was the wisdom and the authority of Paul, esa supremacía that supremacy para dirigir en los pasos certeros este evangelio de seguridad de salvación a los creyentes. to direct the fruit of this gospel of security of salvation to Esto es una maravilla de Dios, hermano. this is a wonderful thing from God. Pero, como siempre, aquí estamos con tanto entusiasmo para seguir, But like always, we are so enthusiastic to keep going, pero son inflexibles las agujas del reloj. but we cannot tell the clock what to do. Y aquí nos está anunciando que se está por cortar el tiempo del video. And it's telling us that the time of the video is getting to the end. Así que mi saludo y un abrazón grandote para todos. So I send you a big hug to all of you. Y será hasta la próxima si Dios quiere. And see you next time.